¿Qué pasa en África?, se pregunta Macron. Debía recordar los dichos de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Los vomitivos son los que, como Francia, siguen explotando África, imprimiendo dinero para 14 naciones en condiciones feudales y que, además, obligan a los niños africanos a trabajar en sus minas. Eso y bastante más pasa en África, soportado por gobiernos locales que están completamente al servicio de los colonialistas franceses. Esas son las causas de las rebeliones que hoy se suceden en África y que Francia, más que no entender, no quiere aceptar. Ahora fue Gabón quien se sublevó. ¿Qué sucede allí? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los acontecimientos que tienen lugar en Gabón son un duro golpe para Francia y demuestran que los países africanos están cansados de la política occidental, dijo Ariano Novosti, el ex miembro del Bundestag, periodista y escritor Armin Paulus Hampel. El miércoles 30 de agosto por la mañana, el ejército de Gabón anunció la cancelación de los resultados electorales y la disolución de las instituciones gubernamentales. El jefe de la Guardia Republicana, general Brice Oligui Nguema, dijo al periódico Monde que el presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, había sido destituido, pero conservaría todos los derechos civiles. Según los militares, Ali Bongo Ondimba se encuentra bajo arresto domiciliario. Posteriormente, en un mensaje en video publicado en la red social Twitter por un periodista local, Ali Bongo afirmó que se encontraba en su residencia y no entendía lo que estaba pasando. Añadió que no sabía dónde estaban su esposa y su hijo. Este es un golpe terrible para Francia, que ha logrado mantener su influencia desde la época colonial en África Occidental. Así dijo Hamper, y Gabón es el mejor ejemplo de Francáfrica. Después de Malí, Burkina Faso, Guinea y más recientemente Níger, Gabón abandona el ya considerado sistema francés de dominio neocolonial. Fue el día en que Macron completó la tradicional sesión informativa de los embajadores franceses que se reunieron especialmente en París y el día en que los jefes de los departamentos de defensa de la Unión Europea se reunieron en Toledo, España. Además, si deciden intervenir en Níger de alguna manera, diciendo que hay islamismo y luchas tribales para que el cambio de poder por parte de los militares pareciera menos ofensivo para el jardín floreciente, entonces con Gabón la situación para Europa y Francia se enrarece más. La expulsión del poder del clan Bongo no es un pellizco, ni siquiera un golpe al débil y perezoso vientre del viejo continente, ni siquiera es una bofetada a los políticos que existen hoy y luego desaparecen, sino un irresistible golpe a empresas con miles de millones de dólares en facturación. Se trata de la producción de petróleo que realizan en Gabón dos empresas francesas. La principal es Total Gabón, la segunda es Maurel & Prom. Sus acciones en bolsa perdieron instantáneamente alrededor de una cuarta parte de su valor. También está la corporación Eramet, que se especializa en la extracción de manganeso. Estas tres empresas tienen una facturación y beneficios multimillonarios debido a unos costes escandalosamente bajos por los salarios de miseria que pagan. El costo casi nulo de sus producciones ha sido sustentado por estructuras de poder leales y devotas a Francia. Si en Europa se habla de nepotismo y oligarcas, entonces siempre se trata de nepotismo ruso y oligarcas rusos. Pero en varios países africanos hay unos líderes elegidos por el pueblo y empresas con orientación nacional que son especialmente leales a la Unión Europea y Francia. Lo principal aquí es no confundir. Sin embargo, por alguna razón, los militares de estos países han dejado de tener en cuenta esa preponderancia europea y aquellos líderes que, en su opinión, no están dedicados a proteger los intereses del Estado y la sociedad son destituidos del poder. El intento de llamar rebelión a lo que está sucediendo tampoco funciona. Una rebelión no puede terminar en éxito. Recientemente Macron advirtió a sus embajadores que Francia no tenía intención de cooperar con las nuevas autoridades de Níger, condenó a quienes hacen tales intentos y afirmó que París está dispuesto a apoyar la operación militar de la CEDEAO contra los rebeldes. El dolor de cabeza de la Unión Europea se ha visto exacerbado por la crisis en Gabón, convirtiéndola en una migraña. Hasta donde se sabe, la migraña no es curable. Además, esta enfermedad afecta a la visión y dificulta la toma de decisiones acertadas.
Sí, y mirarse a uno mismo desde fuera tampoco siempre es posible. Mientras en París se regocijaban en cómo las sanciones contra Rusia demostraron la fuerza de Europa y pusieron de rodillas a la economía rusa, en Gabón pensaban en cómo poner de rodillas a Francia. A juzgar por el bullicio en París, Bruselas y Toledo, donde el jardinero Borel se reunía con sus asistentes jóvenes, a Europa no le está yendo muy bien. En este sentido, por supuesto, las esperanzas de expansión de la Unión Europea para 2030, que se alimentan en Bruselas, calificando sus ideas de ambiciosas y reflexivas, están empezando a adquirir una apariencia bastante pálida. ¿Quién quiere unirse al que es expulsado de todas partes y expulsado sin escuchar objeciones y peticiones? Cuando eres fuerte, rico y consistente de tu propia importancia, muchos quieren ser amigos tuyos e incluso unirse a tu empresa, queriendo estar en el círculo de los ricos y respirar los aromas de un jardín bien cuidado. Pero cuando comienza a arder el jardín, y a arder de verdad, y no como reflejos de fuegos artificiales, entonces el deseo de unirse para sentarse en la silla lateral se desvanece. Este simple pensamiento, tarde o temprano, llegará sin duda a quienes sueñan con integrarse a la comunidad europea. Mientras tanto, políticos sensatos, en particular el jefe de la diplomacia húngara, declaran el debilitamiento de la Unión Europea. Peter Szijjártó señala que las razones de estos fueron las decisiones erróneas de Bruselas en relación con la crisis ucraniana. Si seguimos la lógica de su razonamiento, resulta que la Unión Europea empezó a cavar por sí misma y con sus propias manos su propia tumba, rompiendo casi por completo las relaciones económicas con Rusia, que ha sido un suministrador confiable de recursos imprescindibles para el desarrollo europeo. Y ahora varios países africanos comienzan a arrojar de sus barcos los rudimentos del colonialismo. Ahora la Unión Europea no tiene más alternativas que enfrentar un final terrible o un horror sin fin por el mal manejo de su política exterior. Esto es lo que aportan la política de autocomplacencia y los malos hábitos adquiridos, ni siquiera en la era del colonialismo, sino mucho antes, bajo el sistema feudal. El hecho de que varios países africanos sean ahora los sepultureros de la Europa neofeudal puede y debe llamarse justicia histórica. La prensa francesa vuelve a culpar a Rusia por lo sucedido, pero su participación no era necesaria para que comenzaran los acontecimientos. Los jóvenes militares, especialmente en la región del Sahel, entienden que ahora tienen la alternativa del sur global ante el rechazo de las antiguas potencias coloniales, Francia y Gran Bretaña. La influencia de los BRICS está creciendo. China y Rusia no presionan para imponer los valores y los derechos humanos de las sociedades occidentales a las africanas. La serie de 5 golpes militares que hemos visto desde Malí en 2013 demuestra un efecto dominó que no se puede detener. Quizá ha llegado la hora de los hornos y no se ha de ver más que su luz, como dijera un prócer de la patria grande. África se subleva contra el pillaje colonial. No más latrocinio, no más miseria. Los recursos extraídos de África son los que han garantizado a Europa el desarrollo que hoy ostenta. Ahora se revertirán en sus pueblos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.